docentes, este estaba dirigido a los directivos docentes, supervisores que están designados como evaluadores en este proceso. Si existen docentes en la sala, esperemos que esto no vaya a afectar a la admisión de los rectores hasta donde nos dé capacidad, pero eso sí, vamos a agradecer, mantengan los micrófonos cerrados para que pueda fluir la señal y que no vaya a haber interferencias. Si tenemos inconvenientes con el acceso de rectores, vamos a pedir que se retiren algunos docentes de la sala. Entonces, hasta ahora podemos permitirles el acceso, pero con esa condición con el acceso de rectores a la sala. ¿Qué le iba a decir? ¿Usted lo mandó de vuelta? Por otra parte, también agradecemos registrarse en la planilla de asistencia, a volverlo a compartir para que los que han ingresado recientemente puedan hacer su registro. Sí. Acabo de compartirles nuevamente el link, les agradecemos el registro, toda vez que se solicitó que la asistencia a esta evaluación debe ser de carácter obligatorio. ¿Y dónde es el registro? Listo, mía. Bueno, gracias. En este link sí le agradecemos registrarse solo los evaluadores, rectores, rectoras, supervisores, directores de núcleo y funcionarios designados por la Secretaría para fungir como evaluadores. Buenas tardes. Ya que los docentes podemos hacer una reunión, vamos a asignar la asistencia. Por favor, me repite la pregunta, no la escuché muy bien. Podemos hacer una reunión, pero no la asistencia. La asistencia nada más es para los rectores y los ustedes ahorita. Los profesores no firmaron. Tiene como inconveniente con la conectividad, o no sé si es desde acá, desde el punto, pero no sé, se le escucha entrecortado. No sé si los demás que se encuentran en sala le escuchan, pero yo le escucho muy entrecortado. Buenas tardes. La compañera pregunta que si solamente es para los directivos, que es la firma de la asistencia, que para los docentes no. Tengo entendido que para los docentes no. Solo para evaluadores, sí, señor. Ve a ver entonces para que nos conectamos. Ella, ahorita era para directivos docentes, profe. No para docentes. En 2 minutos estaremos dando inicio a la capacitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Sería que vio un mensaje el último, el cargador del celular.
Vamos a ver, porque si no me lo traes tú. Ah, sí, lo quieres. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Sí, muy bueno. Estaba probando a ver si teníamos audio. Nuevamente, buenas tardes. Les saluda la directora de calidad, Cristina Sabogal. Para nosotros, de verdad, es un enorme placer poder tener estos espacios y estos encuentros con ustedes, rectores, porque hemos evidenciado, ahora que estamos en estas jornadas de evaluación, que realmente hay varias falencias y varias deficiencias al momento del cargue de las evidencias, cómo deben surtir el trámite. Y en ese sentido, para eso es precisamente que nosotros articulamos este tipo de capacitaciones y acompañamientos para que tengamos claro cuál es esa guía, cuál es esa ruta, cuáles son estos mecanismos idóneos para poder cargar nuestras evidencias y poder tener una evaluación bastante objetiva con base en las evidencias que ustedes nos aportan. Entonces, yo los invito a que prestemos mucha atención a las instrucciones que aquí vamos a impartir para que logremos avanzar en estos procesos de evaluación y asimismo este tipo de instrucciones también puedan ser implementados por ustedes al momento de evaluar a sus docentes. ¿Por qué hago esta recomendación y por qué insistimos en hacer estas evaluaciones? Porque nos damos cuenta que a pesar que el año pasado también tuvimos varios espacios de formación y acompañamiento, persisten errores y persisten algunas de presentar nuestras evaluaciones que nos indican que no estamos aprovechando realmente estos espacios. Entonces, yo le pedí a la doctora Alexis que ahí me iba a poner yo como profe, que yo necesitaba entonces verle la cara a todos y que todos me prendieran cámara para evidenciar que efectivamente estábamos atendiendo la formación. Pero bueno, no, yo voy a confiar en que ustedes realmente van a aprovechar este espacio. Y precisamente desde la Secretaría y desde la dirección estamos prestos para poderles ayudar y asistir en estos procesos que requieren de verdad el acompañamiento por parte de nosotros. Así que nada, invitarlos a que de verdad aprovechen este espacio y cualquier inquietud, claramente no duden en hacérnosla saber. Muy buena tarde nuevamente. Bueno, siguiendo pues en el saludo que dio nuestra directora de calidad, la doctora Cristina Sabogal Muñoz, pues les habla Alexis Garrido, profesional especializada encargada del proceso de evaluación del desempeño. Todo el proceso de evaluación, entre ellos está es un proceso de evaluación del desempeño laboral, tanto para docentes y directivos docentes en periodo de prueba como aquello del desempeño anual. Este espacio precisamente se está realizando a inicios de este año buscando cumplir con los diferentes momentos que involucra el proceso de evaluación. Este proceso no es al terminar el año académico, precisamente con un efecto de calificar a los evaluados, sino que se cumplan los diferentes momentos que contempla este proceso de evaluación, iniciando entonces con una concertación de compromisos a los cuales ya se les invitó a través de un comunicado desde la Dirección de Calidad que vayan estableciendo los compromisos con sus evaluados, es decir, con sus docentes. Se fue el sonido. No se está escuchando. Está sin señal. ¿Me escuchan allí? Está como pesada la señal. Ya, doctora. Sí, señora. Ya. Claro que sí. ¿Hasta dónde me escuchan? Entrecorta a veces. ¿Hasta dónde me Le escuchan? escucho.
Te escucho entrecortado desde donde, desde Santa Rosa del Sur. Ok. Los Bueno, les decía compromisos que hay con los docentes. Ok, perfecto. Vamos a ver si mejora un poco la señal, porque está un poco compleja aquí. Les indicaba que este año vamos a tratar de respetar los diferentes momentos que contempla el proceso de evaluación. Esto es desde la concertación de compromisos. Entonces, el docente se sienta con su evaluador natural, que es el rector, y asimismo lo harán los rectores con su evaluador designado por la secretaría, en aras de que se constituyan los compromisos que van a dar cuenta del desempeño laboral del evaluado. Debe quedar entonces como constancia por escrito esas concertaciones, porque en la plataforma solo indicamos qué compromisos funcionales y comportamentales estamos suscribiendo, pero no se evidencia que se haya cumplido con la concertación con la firma del evaluador. Señor. Lo escucho. No, señor, acabo de entrar y tengo el coso abierto, tranquila, señor. Ok. Entonces, vamos a cumplir ese primer momento estableciendo los compromisos que quedan firmados por escrito, tanto por el evaluador como por el evaluado. Esto posteriormente, cuando se les indique que está habilitada la plataforma para la a la plataforma. Posteriormente viene un momento de un primer seguimiento. Esto es allá en el mes de mayo. En mayo se deben tener las evidencias de lo transcurrido desde el inicio del calendario escolar hasta ese primer seguimiento. Por lo tanto, los rectores y demás evaluadores deben tener las carpetas de evidencias, no solamente para efectos que lo requiera la Secretaría de Educación del año pasado, sino que se tenga también que obre en la hoja de vida en los archivos de la institución educativa. Entonces, en ese sentido, necesitamos cumplir con los dos seguimientos, uno a más tardar en mayo y el otro, por allá en el mes de septiembre, deben estar estableciéndose los seguimientos, es decir, cómo vamos a hacer un chequeo del desempeño de ese docente o de este directivo docente y poder tener las evidencias que dan cuenta de su buen o no tan buen desempeño. No podemos hablar de una excelente calificación si no tenemos las evidencias que lo demuestran, como tampoco podemos hablar de una calificación no satisfactoria cuando tampoco tenemos las evidencias suficientes que demuestren que ese docente no está cumpliendo con sus funciones o no las está cumpliendo a creen digitalmente, y para aquellos que se les complica un poco, podían estarlas recibiendo físicamente para después escanearlas y remitirlas en el momento o tenerlas disponibles para las visitas que se pudieran desarrollar desde la Secretaría a las instituciones educativas para mirar cómo va el proceso de evaluación. Entonces, como lo están escuchando, este año tendremos unas visitas, no visitaremos a todos los establecimientos educativos por problemas de tiempo y de personal, pero trataremos de focalizar algunas instituciones educativas donde estaremos pidiendo que se hayan respetado los diferentes momentos que involucra el proceso de evaluación. Entonces, en ese entendido, queremos ser claros desde el principio y vamos a tratar de cumplir con este proceso tal como lo establece la norma. Vamos a dar entonces el inicio formal a la capacitación, no sin antes solicitarles que registren su asistencia. En el chat está el link donde los envía al formato donde pueden dejar registrar la asistencia. Simplemente si hay docentes en la sala, registrarán solo aquellos evaluadores, los rectores, rectoras, directores de núcleo, supervisores y funcionarios designados.
Solo ellos están llamados a registrar la asistencia. Bueno, entonces los dejamos en este momento en compañía del docente del coordinador Robin Cassiani, quien nos está apoyando en esta charla en la tarde de hoy. ¿Alguna inquietud antes de dar inicio? Bueno, parece que no, bueno, pero en su momento que tengan las inquietudes, vamos a irlas abordando. Sí, señora, la hora. Con relación en la escuela donde no hay un rector nombrado y no hay un decreto de un docente con funciones de rector encargado, ¿quién evalúa a los del 1278? En el caso de la institución. Cuando no hay, sí, ya tengo conocimiento que es la única institución de la que nos hace falta evaluador. Precisamente ayer llamaba a la rectora saliente, la profesora María Elena, preguntándole a quién habían asignado, si había asignación de funciones por lo pronto, me indicó que no. Entonces, no hay de asignación de funciones. Si hay bueno, entonces no tenemos rector. Ella dio el nombre en la Secretaría de Educación, pero no le han enviado notificación oficial de parte de la Secretaría de Educación de Bolívar. Sí, la rectora ahorita mismo. Exacto. Entonces ahí está la pregunta. Sí, cuando es así, nos deja. Repita que no se escuchó. No se escucha. No se escucha. ¿Cómo se le fue la señal? Levantando la mano. ¿Me escuchan ahora nuevamente? Que se está yendo. Parece que ahora sí. Problema de conectividad. Porfa. Entonces, decía que hasta que no haya acto administrativo que designe evaluador, ese proceso en la institución educativa de San Blas queda en stand-by. Una vez nos indiquen que hay o se designe el evaluador, retomamos con la concertación de compromisos. Sería un caso atípico a las demás instituciones educativas. Entonces, esperaremos hasta que haya designación, se concertarán los compromisos y demás momentos de la evaluación. Buenas tardes, desde la institución Roberto Botero Morales. Cuando se tiene un docente en funciones de encargo de coordinador, ¿la evaluación de ese docente va como como coordinador encargado o se hace la evaluación como docente de aula? El encargo corresponde, cuando un docente es encargado o un coordinador es encargado, ya se evalúa su desempeño como directivo, pero hay que atender el tiempo de desempeño de ese docente durante el año académico. No es lo mismo un docente o un coordinador nombrado mediante encargo como rector en un establecimiento educativo en octubre a uno designado en abril, mayo. ¿Por qué? Porque no tendría el tiempo suficiente ni las evidencias lo acompañarían para demostrar su desempeño laboral como rector o rectora. Entonces, en ese entendido, dependiendo de donde tiene el mayor tiempo del desempeño de sus funciones, así será evaluado. Sí. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Quién doctora, tiene también? Sí. Doctora, rector de la institución educativa de técnica de informática de Margarita. Yo estoy como rector encargado, pero a mí no me han aceptado. Sí, señorita. No me han asignado quién va a ser mi evaluador. Entonces estoy atento a eso. Que de momento ya tenemos desde evaluación proyectada la resolución. Ya entra un proceso de revisión y firma. Entonces ya la evaluación, la resolución está, el acto administrativo denominado resolución está proyectado para su revisión. Entonces allí, una vez se firme por parte de la Secretaría de Educación, pues se le dará publicidad, es decir, se le comunicará a ustedes y tendrán conocimiento de quién va a ser su evaluador o evaluadora. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Quién más tiene alguna inquietud?
creo que los que tienen levantadito la mano ya fueron atendidos, la bajan por favor y bueno, daremos inicio entonces formal a la capacitación, no sin antes decirle que esta capacitación está siendo debidamente grabada. Estamos allí atentos. Adelante, profe Roy. El micrófono está bien. ¿Dónde está? Buenas tardes a todos, señores y señoras rectoras, coordinadores y docentes que se encuentren en el evento. Por favor, me confirman si se escucha mi voz. Fuerte y claro. Sí, Claro se escucha, se escucha. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Robin Casiani, es un gusto nuevamente estar acompañando este proceso que a bien tiene liderar la Secretaría de Educación con el propósito de que se dé un mejoramiento continuo en lo que tiene que ver con los procesos de evaluación de desempeño de los docentes y directivos, con el propósito de que al final del día todo esto redunde en lo que inspira la guía de evaluación, que es el mejoramiento continuo, el desarrollo profesional y personal de los evaluados y el mejoramiento de los niveles académicos en las instituciones. Entonces, inicialmente quisiera que algún rector que tenga 1 o 2 años de estar evaluando, que sea reciente en el proceso, brevemente nos cuente su experiencia como evaluador. Podemos levantar la manito para pedir el turno. Todavía no se ve ninguna mano levantada. Sí hay una. ¿Qué ha pasado, mis profes? Están un poco tímidos. La idea es romper el hielo y hacer de esto más que una explicación unidireccional, que hagamos un proceso de retroalimentación constante en el cual sea una relación ganar-ganar a partir del aprendizaje de ambas partes. El profesor Isaías tiene levantada la mano, profe. Bueno, yo estoy desde noviembre de encargo acá en la institución educativa técnica en informática de Margarita y tuve una experiencia, digamos, muy significativa porque me tocó en el mismo instante dos contextos al par, y es la siguiente. Yo vengo como coordinador de la institución educativa de Mamoncito, donde la rectora Arely Vide llega a un excelente seguimiento, un excelente, digamos, proceso evaluativo, muy formativo e integral, y al pasar de coordinador titular a otra institución como encargado de rector, acá me encuentro que el señor rector saliente tuvo como que una actitud no agradable para seguir ese proceso de evaluación. Entonces, llegando yo... ¿Cómo esa situación usted, profe? Entonces, en ese mínimo de tiempo, para mí fue duro, pero a la vez asumí reto, y entonces me tocó recopilar información. Fue, digamos que también fundamental mi compañera, la coordinadora, y ahí pudimos sacar adelante esa evaluación, pero sí fue bastante dificultoso. Diferente al proceso que me tenían a mí en Mamoncito, nuestra rectora. ¿Y a dónde llamo yo? Que esa experiencia, a veces uno como que queda que, bueno, me van a evaluar, hay tensión, pero yo cumplo. Cuando uno le toca evaluar, también es bueno, es mi llamado, que seamos responsables oportunamente, pertinentemente,
para un excelente proceso evaluativo. Este año he concertado con los compañeros docentes en una forma agradable, hemos enrutado, digamos, una vía a seguir y todo está marchando, digamos que bien. Eso quiere decir que el proceso, y con esta capacitación, nos está solidificando que tengamos un buen año. Entonces yo agradezco esta capacitación y a la vez también llamo a los compañeros que en un determinado momento que se nos presenten dificultades, seamos también, que tengamos una actitud disponible, positiva y amable también para este proceso que es primordial para la calidad educativa. Gracias. Muy bien, profe, excelente. Voy a rescatar muy importante algo que usted menciona, que es que se puso en la tarea de recoger información, porque finalmente para evaluar, para tener la capacidad de emitir juicios, se requiere hacer acopio de toda la información necesaria y relevante. Y con eso demuestra usted también que tomó el liderazgo, o sea, fue la voz cantante del proceso de evaluación. No se conformó que como ya el proceso había iniciado con otra persona, usted simplemente servía de notario, y eso es bastante plausible. Rescato también cuando menciona el apoyo de su coordinadora. Eso también demuestra que se trabajó en equipo y que necesariamente, por más que la ley que señale que el rector es el responsable del proceso de evaluación, sí o sí necesita apoyarse de todo el equipo disponible, de la participación de todos los miembros de educativa. Entonces, es un rector, digamos que primíparo, pero entonces desde acá de la Secretaría se le felicita por esa actitud y por esa forma de enfrentar la situación. Entonces, brevemente, el profesor... Muchas gracias. Gracias a usted, profe. El profesor Quintero Real, brevemente, para continuar con la parte expositiva. Adelante, profe. El profesor Elibaín Quintero Real tiene la mano levantada. Bueno, adelante. Como ya es sabido para ustedes, el proceso de evaluación de desempeño no es una carrera que inicia desde un momento cero y que con un brinco llegamos hasta el final. La ley señala y la guía de evaluación que este proceso requiere de unos pasos, de unos momentos que son los que le dan el carácter de una evaluación continua, sistemática y formativa. Entonces, esos procesos inicialmente son la concertación, los seguimientos, 2 seguimientos mínimamente, y el proceso final de la emisión de los juicios y calificación de todo el proceso, que se instruye desde la Secretaría. Que cada uno de esos pasos sea bien pensado, bien ejecutado, en la búsqueda de hacer el mejor aprovechamiento de cada uno de ellos. El proceso de evaluación de desempeño de los docentes y directivos no puede ser un proceso suelto o aislado de la realidad y de las necesidades que tenemos en nuestra comunidad educativa. Antes, por el contrario, debe convertirse en una estrategia significativa que nos permita abordar, suplir esas falencias y trabajar en conjunto todas las necesidades. Entonces, como ya lo comentó la doctora Cristina, como lo instruyó la doctora Alexis, por más que hemos venido mejorando, todavía subsisten unas situaciones que son necesarias abordarlas para que se vayan superando lo más rápido posible. Entonces necesitamos que primero el proceso de evaluación sea asumido por el rector como el responsable de dicho proceso, que él puede delegar algunas situaciones, algunos requerimientos, pero que el proceso como tal es imposible que sea delegado, porque por ley le corresponde a él ejecutarlo. De pronto es muy común, es muy normal que en la proactividad de empezar el proceso, a veces como evaluadores le digamos a nuestros evaluados, tráeme
tu propuesta de concertaciones. Pero ahí inicia el primer error que más adelante puede generar un cortocircuito en todo el proceso. Entonces, ¿cuál es la instrucción para empezar la evaluación? Que el evaluador esté totalmente empoderado de las necesidades, de la realidad, de la situación que se está viviendo y lo que requiere la institución educativa. Eso es lo primero. Que tenga esa capacidad de explicar las necesidades, orientar hacia posibles caminos, hacia posibles soluciones, a cuáles son las necesidades. Para eso debe ubicarse en el conocimiento pleno de lo que arroja la autoevaluación institucional, el conocimiento de lo cuáles son los resultados académicos a nivel de pruebas externas y pruebas internas. ¿Cuáles son las prioridades que arrojó el PMI? ¿Cuáles son esos problemas a abordar? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Cuáles son las acciones, los recursos con que se cuentan para tratar de solucionar dicha problemática? Entonces, en este primer momento, con ese conocimiento, se insta a todos los rectores a que libremente no envíen a los evaluados a que formulen contribuciones que puedan estar descontextualizadas o que no necesariamente surjan de la prioridad que necesita la comunidad educativa. Antes, por el contrario, que nos ciñamos a todo eso que necesitamos. Entonces, en ese primer momento, donde nos reunimos con los evaluados, les explicamos eso, les leemos. A veces damos por hecho que todo el mundo está entendido y en pleno conocimiento del proceso, pero instamos a que, así como la Secretaría está haciendo reunión con los evaluadores, ustedes al interior de sus instituciones también se reúnan con los evaluados para que repasen los conceptos, despejen las dudas, aclaren cualquier inquietud que se tenga frente al proceso, al inicio del proceso, al desarrollo y a la finalización, para no encontrarnos con sorpresas a mitad del camino. Entonces, eso es lo que se busca desde el momento cero de planeación y de preparación. Que antes de irnos a escribir una contribución, estas estén invocando la necesidad, las soluciones que requieren nuestro contexto educativo. ¿Y quién tiene el liderazgo en ese primer momento? El señor o señora evaluadora. ¿Hay alguna pregunta hasta ese momento de preparación? Buenas tardes, señor Robin. Acá desde la institución educativa Roberto Botero Morales, el profesor José Luis Morales, quien le habla el coordinador Eduardo Villalba. ¿Es posible que la concertación de compromiso se haga a través de un diálogo en donde se parte un acta y se haga de forma unificada ese compromiso frente a cada docente, independientemente que su evaluación sea individualizada, pero que apunta a la calidad educativa del establecimiento? Profe, perdón, precíseme lo siguiente. Me acaba de decir que se haga una para todos. No, que se haga un proceso de diálogo en donde se concerte a qué se puede apuntar en el mejoramiento de la calidad educativa. En este caso, lo que usted estaba diciendo, si por ejemplo hicimos una revisión de pruebas externas y externas, ese componente que hace parte de la evaluación institucional, podemos apuntarlo al pacto de compromisos frente a los evaluandos y de ahí sacar un compromiso unificado para todos. Exactamente, pero esa es la idea. Esa es la idea. Ya usted lo dijo más claro que yo. Frente a la necesidad se socialice con todo el equipo y a partir de ese conocimiento, de ese compartir, cada uno vaya plasmando desde sus potencialidades, desde sus capacidades y sus recursos, esas contribuciones, porque al final del día las contribuciones tienen que ser soluciones para las necesidades que tiene la institución. Muy bien, profe. Roby, otra pregunta. Sí. La doctora Leslie Carrillo ha hablado de unas carpetas que deben en su momento tener 3 momentos. Uno, el del pacto de compromiso, que en este caso nosotros lo hicimos a través de la forma que te expliqué, el seguimiento 2 en mayo y el seguimiento 3 en septiembre. Ahora, esas carpetas necesariamente son en físico porque el año pasado se diseñaron institucionalmente un drive en donde cada docente
iba subiendo su pacto y sus evidencias, desde las evidencias fundamentales y las otras que son las de comportamentales, si no estoy mal. Entonces, ¿se puede utilizar esa metodología institucional como un seguimiento de la evaluación o necesariamente sí así debe ser un archivo físico? Bueno, profe, de las dos formas. Okay. Para secretaría, usted nos manda el enlace de Drive, pero esa información tiene que estar respaldada en un archivo físico. Pero vamos a precisar lo siguiente. Todo no es necesario que esté en un archivo físico. Si su docente le entrega como evidencia 20 fotos, no es necesario que esas 20 fotos estén impresas. Le voy a decir algo a todos. Lo más relevante de ese archivo físico, primero es el formato, el anexo 5 de las contribuciones, porque con la firma de ese documento es que se le da legalidad y formalización al proceso de evaluador. Adicional a eso, en esa carpeta debe estar el formato de seguimiento a los avances de las contribuciones, que es esa lista de chequeo donde se va anotando casilla por casilla cuál es la evidencia, la fecha de su radicación, el estado de avance y el cumplimiento. Entonces, y junto con eso, algunas evidencias significativas. No es que todo lo que se envíe en el Drive tiene que soportarse en carpeta física, pero sí hay elementos de esos que son más relevantes por su trascendencia y entonces a eso es lo que le vamos a apuntar. Aprovecho y me adelanto un poquitico en la explicación y desde Secretaría se les combina a que la calidad de la información únicamente no puede radicar en la cantidad excesiva de evidencia. Se requieren evidencias más contundentes, que sean menores en cantidad, pero que sean mayores en trascendencia. Ojalá podamos migrar de ese exceso de fotos que no tienen ninguna referencia, que no tienen ninguna, o que toca imaginarse qué es lo que se quiere explicar en ellas, y pasemos a estudios, a una pequeña reseña, a documentos elaborados, análisis, que den cuenta más bien el avance de los procesos y no única y exclusivamente a fotos. Sin querer decir que es que las fotos no sirven ni que las fotos no son importantes, pero junto con las fotos tenemos que migrar a otro tipo de evidencia. ¿Sí queda claro la explicación?